Mark Bloch, Apología para la Historia o el oficio del historiador. Capítulo 1. La historia, los hombres y el tiempo. 1. La elección del historiador. La palabra historia es una palabra muy vieja, tan vieja que a veces ha cansado. Cierto es que rara vez se ha llegado a querer eliminarla del vocabulario. Hasta los sociólogos de la escuela de Durkheim le hacen un lugar, pero para relegarla en el último rincón de las ciencias del hombre. Suerte de mazmorras donde arrojan los hechos humanos considerados a la vez como los más superficiales y los más fortuitos, mientras que se reservan a la sociología todo aquello que les parece susceptible de análisis racional. Por el contrario, aquí conservaremos su significación más amplia. De antemano, la palabra no veda ninguna dirección hacia la cual se pueda orientar la investigación, sea de preferencia hacia el individuo o hacia la sociedad, sea hacia la descripción de las crisis momentáneas o hacia la búsqueda de los elementos más durables. No encierra en sí misma ningún credo, no compromete, conforme su etimología primera, a nada más que a la investigación. Desde que apareció hace más de 2 milenios en los labios de los hombres, sin duda ha cambiado mucho de contenido. En el lenguaje, ese es el destino de todos los términos que tienen realmente vida. Si las ciencias tuvieran que buscarse una nueva denominación cada vez que logran una conquista, ¿cuántos bautismos habría y cuánto tiempo se perdería en el reino de las academias? No obstante, al seguir siendo serenamente fiel a su glorioso nombre helénico, nuestra historia no será la misma que escribía Recateo de Mileto, o como la física de Lord Kelvin, no es la de Aristóteles. Sin embargo, ¿qué es historia? No tendría ningún interés empezar este libro centrado en torno a los problemas reales de la investigación con una larga y rígida definición. ¿Qué trabajador serio se ha preocupado alguna vez de semejantes artículos de fe? Su meticulosa precisión no solo deja escapar lo mejor de todo impulso intelectual, entiéndase, las simples veleidades en el impulso hacia un saber todavía no determinado, el poder de extensión. Su mayor peligro es definir con tanto cuidado para delimitar mejor este tema o esta manera de tratarlo, dice el guardián de los dioses términos. Es lo que probablemente puede seducir, pero ten cuidado, oh Efebo, eso no es historia. ¿Acaso somos una juraduría de los tiempos antiguos para codificar las tareas permitidas a las gentes de oficio y, una vez cerrada la lista, reservar el ejercicio a nuestros maestros con patente? Los físicos y los químicos son más sabios. Hasta donde yo sé, jamás se les ha visto pelear por los derechos respectivos de la física física, o, suponiendo que este término exista, de la física química. No es menos cierto que frente a la inmensa y confusa realidad, el historiador necesariamente es llevado a delimitar el punto particular de aplicación de sus herramientas, por ende, a hacer una elección, la cual evidentemente no será igual a la del biólogo, por ejemplo, sino que será propiamente la elección de un historiador. Este es un auténtico problema de acción, nos acompañará a lo largo de nuestro estudio. 2. La historia y los hombres. Algunas veces se ha dicho, la historia es la ciencia del pasado, lo que, a mi parecer, es una forma impropia de hablar. Porque en primer lugar, la idea misma que el pasado, en tanto tal, puede ser objeto de una ciencia es absurda. ¿De qué manera se puede tratar como materia de conocimiento racional sin previa delimitación a una serie de fenómenos cuyo único punto en común es el no ser contemporáneos? ¿Podemos imaginar de manera similar una ciencia total del universo en su estado actual? Probablemente en los orígenes de la historiografía, los viejos analistas no se cohibían con estos escrúpulos, narraban acontecimientos diversos, cuyo único vínculo era haber ocurrido aproximadamente en el mismo momento, los eclipses, las granizadas, la aparición de impresionantes meteoros mezclados con las batallas, los tratados, las muertes de los héroes y de los reyes. Pero en esta primera memoria de la humanidad, confusa como la percepción de un niño pequeño, un esfuerzo de análisis sostenido, poco a poco, ha realizado la clasificación necesaria. Es verdad
que en el lenguaje profundamente tradicionalista con facilidad otorga el nombre de historia a cualquier estudio de un cambio en la duración. La costumbre no es peligrosa porque no engaña a nadie. En este sentido, hay una historia del sistema solar, ya que los astros que lo componen no siempre han sido tal como los vemos. Esa historia incumbe a la astronomía. Hay una historia de las erupciones volcánicas, que estoy seguro es de enorme interés para la física del globo. No pertenece a la historia de los historiadores. O al menos no le pertenece, sino en la medida en que, de alguna manera, quizás sus observaciones se vendrían a encontrar con las preocupaciones específicas de nuestra historia de historiadores. ¿Cómo se establece en la práctica la repartición de las tareas? Probablemente, con un ejemplo comprenderemos mejor que con muchos discursos. En el siglo V de nuestra era, un golfo profundo, el Swin, encajaba en la costa flamenca. Después se cegó. ¿A qué campo del conocimiento habría que asignar el estudio de este fenómeno? De entrada, todos responderían que a la geología. ¿Acaso esta ciencia no fue creada y traída al mundo para traer asuntos como el mecanismo de los aluviones, el papel de las corrientes marinas, los cambios en el nivel de los océanos? Indudablemente. Sin embargo, si se examina de cerca, las cosas no resultan tan sencillas. ¿Se trata ante todo de escrutar los orígenes de la transformación? He aquí a nuestro biólogo obligado a hacerse preguntas que ya no son estrictamente de su competencia, porque probablemente el fenómeno fue favorecido, cuando menos, por la construcción de diques, por la desviación de canales, por las desecaciones, todos ellos actos humanos, nacidos de necesidades colectivas y que sólo se hicieron posibles gracias a una estructura social dada. En el otro extremo de la cadena hay un nuevo problema, el de las consecuencias. A poca distancia del fondo del golfo había una ciudad, Brujas, que se comunicaba con él por un corto trecho de río. Por las aguas del Swin recibía y expedía la mayor parte de las mercancías que hacían de ella, guardadas todas las proporciones, en Londres o en Nueva York de aquellos tiempos. Era notable cómo día a día el terreno se iba cegando. A medida que la superficie inundada se alejaba, los muelles de Brujas se iban adormeciendo, por más que la ciudad adelantara cada vez más sus antepuertos hacia la embocadura. Ciertamente no fue esa, ni con mucho, la única causa de su decadencia. ¿Acaso la física incide sobre lo social sin que su acción esté preparada, favorecida o permitida por otros factores que provienen del hombre mismo? Pero en el movimiento de las ondas causales no cabe duda de que esa causa cuenta como una de las más eficaces. Ahora bien, la obra de una sociedad que modifica el suelo donde vive según sus necesidades es, como todos lo sentimos por instinto, un hecho eminentemente histórico. Las vicisitudes de un poderoso centro de intercambio también lo son. En un ejemplo muy característico de la topografía del saber, tenemos, por una parte, un punto de intersección donde la alianza de dos disciplinas resulta indispensable para cualquier tentativa de explicación, y por otra, un punto de tránsito en el que, una vez que ya se ha dado cuenta de un fenómeno y solo sus efectos han quedado sin definirse, una de las disciplinas lo cede definitivamente a la otra. ¿Qué sucedió en cada caso para que la historia haya aparecido de manera tan imperiosa? Apareció lo humano. En efecto, hace mucho que nuestros grandes antepasados, un Michelet, un Fustel, nos enseñaron a reconocerlo. El objeto de la historia es, por naturaleza, el hombre. Mejor dicho, los hombres. Más que el singular que favorece la abstracción, a una ciencia de lo diverso le conviene el plural, modo gramatical de la relatividad. Tras los rasgos sensibles del paisaje, las herramientas o las máquinas, tras los escritos en apariencia más fríos y las instituciones en apariencia más distanciadas de quienes las establecieron, la historia quiere captar a los hombres. Quien no lo logre nunca será, en el mejor de los casos, sino un obrero manual de la erudición. El buen historiador se parece al logro de la leyenda. Ahí donde olfatea carne humana, ahí sabe que está su presa. Del carácter de la historia como conocimiento de los hombres se desprende su posición particular frente al problema de la expresión ¿es ciencia o es arte?
Hacia 1800, a nuestros bisabuelos les gustaba disertar gravemente sobre este punto. Más tarde, alrededor de 1890, empapados en un ambiente de positivismo un tanto rudimentario, se pudo ver cuánto se indignaban los especialistas del método porque en los trabajos históricos la gente daba una importancia, según ellos excesiva, a lo que llaman la forma. Arte contra ciencia, forma contra fondo. Una de tantas querellas que bien vale mandar a engrosar en el expediente de la escolástica. No hay menos belleza en una ecuación exacta que en una frase precisa, pero cada ciencia tiene su propia estética del lenguaje. Los hechos son humanos, por esencia, fenómenos muy delicados, y muchos de ellos escapan a la medición matemática. Para traducirlos bien, y por lo tanto para penetrar bien en ellos, porque ¿acaso es posible comprender perfectamente lo que no se sabe decir? Se necesita una gran finura del lenguaje, un color justo en el tono verbal. Ahí donde resulta imposible calcular, se impone sugerir. Entre la expresión de las realidades del mundo físico y la expresión de las realidades del espíritu humano, el contraste es, considerándolo bien, el mismo que entre la tarea del obrero que trabaja con una fresadora y la de un laudero. Ambos trabajan al milímetro, pero el primero usa instrumentos mecánicos de precisión y el segundo se guía ante todo por la sensibilidad de su oído y de sus dedos. No estaría bien que el obrero se contentara con el empirismo del laudero, ni que el laudero se pusiera a imitar al obrero. ¿Se podría negar que así como existe un tacto de la mano, existe un tacto de las palabras? 3. El tiempo histórico. Ciencia de los hombres, hemos dicho. Todavía es algo demasiado vago. Hay que añadir de los hombres en el tiempo. El historiador no solo piensa lo humano, la atmósfera donde su pensamiento respira naturalmente es la categoría de la duración. En verdad, no es fácil imaginar una ciencia, cualquiera que sea, que pueda hacer abstracción del tiempo. Sin embargo, para muchas de ellas, que por convención lo dividen en fragmentos artificialmente homogéneos, el tiempo no representa más que una medida. Realidad concreta y viva, entregada a la irreversibilidad de su impulso. El tiempo de la historia, por el contrario, es el plasma mismo donde están sumergidos los fenómenos y es como el lugar de su inteligibilidad. El número de segundos, de años o de siglos que un cuerpo radiactivo necesita para convertirse en otros cuerpos es un dato fundamental para la atomística. Pero el hecho de que tal o cual de estas metamorfosis haya tenido lugar hace 1000 años, ayer u hoy, o bien que se deba producir mañana, probablemente interesaría al geólogo, porque la geología es, a su manera, una disciplina histórica, pero al físico lo deja perfectamente impávido. Por el contrario, ningún historiador se conformará con constatar que César tardó 8 años en conquistar Galia y que Lutero necesitó 15 años para que del novicio ortodoxo de Erfurt saliera el reformador de Wittenberg. Le interesará mucho más señalar el lugar cronológico exacto de la conquista de Galia dentro de las vicisitudes de las sociedades europeas, y sin negar en modo alguno lo que una crisis del alma como la del hermano Martín pudo haber tenido de absoluto. No creerá haber rendido cuenta exacta de ella, sino después de haber fijado con precisión el momento en la curva de los destinos tanto del hombre que fue su héroe como de la civilización que tuvo por clima. Ahora bien, este tiempo verdadero es, por naturaleza, un continuo, también es cambio perpetuo. De la antítesis de estos dos atributos provienen los grandes problemas de la investigación histórica. Esto, antes que nada, cuestiona hasta la razón de ser de nuestros trabajos. En el caso de dos periodos consecutivos, extraídos de la sucesión interrumpida de los tiempos, el vínculo establecido por el flujo de la duración puede ser más fuerte o más débil que la semejanza entre ellos. Habría que considerar el conocimiento del periodo más antiguo como algo necesario o como algo superfluo para el conocimiento del más reciente. 4.
el ídolo de los orígenes. Nunca es malo comenzar con un mea culpa, la explicación de lo más próximo por lo más lejano, tan preciada por los hombres que hacen del pasado su principal tema de investigación. No pocas veces ha dominado nuestros estudios hasta la hipnosis. Bajo su forma más característica, este ídolo de la tribu de los historiadores tiene un nombre: la obsesión por los orígenes. En el desarrollo del pensamiento histórico también tiene un momento de auge en particular. Creo que fue Renan quien escribió un día, cito de memoria, por lo tanto me temo que sin exactitud: en todas las cosas humanas, ante todo los orígenes son dignos de estudio. Y antes de él, Sainte-Beuve había dicho: espío y noto con curiosidad lo que comienza. La idea es muy propia de su tiempo, tanto como la palabra orígenes. A los orígenes del cristianismo respondieron un poco después aquellos de la Francia contemporánea, sin contar los epígonos, pero la palabra es inquietante porque es equívoca. ¿Significa simplemente los comienzos? Eso sería más o menos claro. Sin embargo, habría que hacer una reserva. Para la mayoría de las realidades históricas, la noción misma de este punto inicial sigue siendo singularmente huidiza. Probablemente el problema es la definición, de una definición que, por desgracia, con facilidad se olvida dar. Por el contrario, ¿por orígenes deberíamos entender las causas? Entonces no habría más dificultades de las que, constantemente y quizá más en el caso de las ciencias humanas, son inherentes por naturaleza a las investigaciones causales. Pero entre los dos significados a menudo se establece una contaminación tanto más temible cuanto que, en general, no se percibe con mucha claridad. Para el léxico común, los orígenes son un principio que explica, peor aún, que basta para explicar. Ahí está la ambigüedad, ahí está el peligro. Sería de lo más interesante hacer una investigación sobre esta obsesión embriogénica, tan notoria en toda una familia de grandes inteligencias. Como sucede a menudo, nada es más difícil que establecer entre las diversas ramas del conocimiento una simultaneidad exacta. En este caso, las ciencias del hombre quedaron rezagadas de las ciencias de la naturaleza, porque hacia mediados del siglo XIX, estas últimas estaban dominadas por el evolucionismo biológico, que por el contrario supone un distanciamiento progresivo de las formas ancestrales y explica el fenómeno en cada etapa por las condiciones de vida y del medio propias del momento. La filosofía francesa de la historia, desde Victor, Cousin hasta Renan, recibió el gusto apasionado por los orígenes, sobre todo del romanticismo alemán. Ahora bien, este interés en sus primeros pasos había sido contemporáneo de una fisiología bastante anterior a la nuestra, la de los prerreformistas, que a veces en la esperma, a veces en el huevo, creían encontrar un resumen de la edad adulta. Añádese la glorificación de lo primitivo que había sido familiar en el siglo XVIII, francés. Pero los pensadores de la Alemania romántica, herederos de este tema, antes de transmitirlo a nuestros historiadores, sus discípulos a su vez lo habían ataviado con los artificios de muchas seducciones ideológicas nuevas. ¿Qué palabra nuestra logrará algún día expresar la fuerza de ese famoso prefijo alemán ur? ¿Hombre primitivo, poesía primitiva? Todo inclinaba, pues, a esas generaciones a conceder en las cosas más humanas una importancia extrema a los hechos del principio. No obstante, otro elemento de naturaleza muy diferente también ejerció su acción. En la historia religiosa, el estudio de los orígenes adquirió espontáneamente un lugar preponderante, porque parecía proporcionar un criterio del valor de las religiones, especialmente de la religión cristiana. Ya lo sé, hoy en día algunos neocatólicos, entre los cuales, por otra parte, más de uno no es católico en lo absoluto, tienen la costumbre de burlarse de esas preocupaciones de exégeta. No comprendo vuestra devoción, confesaba Barres a un sacerdote que había perdido la fe. ¿Qué tienen que ver con mi sensibilidad las discusiones de un puñado de estudiosos sobre unas palabras hebreas? Me basta con la atmósfera de las iglesias. Y Maurras, a su vez,
¿a mí qué me interesan los evangelios de 4 judíos oscuros? Supongo que oscuros quiere decir plebeyos, porque parece difícil no reconocer a Mateo, Marcos, Lucas y Juan al mismo cierta notoriedad literaria. ¿Cómo alardean estos bromistas? Sin duda, ni Pascal ni Bossuet hubieran hablado así. Quizás se puede concebir una experiencia religiosa que no deba nada a la historia. Al deísta puro le basta con una iluminación para creer en Dios. No basta creer en el Dios de los cristianos, porque el cristianismo, ya lo mencioné antes, es por esencia una religión histórica, entiéndase bien, cuyos dogmas primordiales se basan en acontecimientos. Vuelvan ustedes a leer su credo. Creo en Jesucristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilatos y que al tercer día resucitó entre los muertos. Ahí los comienzos de la fe también son sus fundamentos. Ahora bien, por un contagio probablemente inevitable, estas preocupaciones que en cierta forma de análisis religioso podrían tener su razón de ser, se extendieron a otros campos de investigación donde su legitimidad era mucho más cuestionable. Ahí también una historia centrada en los principios se puso al servicio de la apreciación de los valores. ¿Qué se proponía Taine al escrutar los orígenes de la Francia de sus días, sino denunciar el error de una política surgida, a su juicio, de una falsa filosofía del hombre? Ya fuera en el caso de las invasiones germánicas o de la conquista normanda de Inglaterra, el pasado se empleó con tanto ardor en las explicaciones del presente con el único propósito de justificarlo mejor o de condenarlo. De suerte que en muchos de los casos el demonio de los orígenes quizás solo fue un avatar de este otro enemigo satánico de la verdadera historia, la manía de enjuiciar. Regresemos, sin embargo, a los estudios cristianos. Una cosa es, para la conciencia inquieta que busca para sí misma una norma, fijar su actitud frente a la religión católica tal y como se define cotidianamente en nuestras iglesias, y otra es, para el historiador, explicar el catolicismo actual como un hecho de observación. Aunque para la comprensión justa de los fenómenos religiosos actuales sea por supuesto indispensable el conocimiento de sus comienzos, este no basta para explicarlos. Con el fin de simplificar el problema, renunciemos incluso a preguntarnos hasta qué punto, bajo un nombre que no ha variado, la fe realmente ha permanecido inmutable en su esencia. Por intacta que se considere una tradición, siempre será necesario dar las razones de su mantenimiento. Razones humanas se enriende. La hipótesis de una acción providencial escaparía a la ciencia. En pocas palabras, la cuestión no es saber si Jesús fue crucificado y después resucitó. Lo que ahora hay que entender es por qué tantos hombres a nuestro alrededor creen en la crucifixión y en la resurrección. Ahora bien, la fidelidad a una creencia evidentemente no es sino uno de los aspectos de la vida general del grupo en el que ese rasgo se manifiesta. Se sitúa en el nudo donde se intercala una multitud de rasgos convergentes, sea de estructura social, sea de mentalidad colectiva. En pocas palabras, plantea todo un problema del ambiente humano. El roble nace de la bellota, pero llegar a ser roble y continúa siendo roble solo si se encuentran las condiciones favorables del medio que no dependen de la embriología. Se ha citado la historia religiosa solo a manera de ejemplo. Sea cual fuere la actividad humana que se estudie, el intérprete siempre se ve acechado por el mismo error: confundir concatenación con explicación. De hecho, esa era la ilusión de los antiguos etimólogos, quienes creían haberlo dicho todo cuando, frente al significado actual, proporcionaban el significado más antiguo que se conocía. Cuando habían probado, supongo, que la palabra burió originalmente designaba una tela o timbre a un tambor. Como si no hubiera todavía que explicar este deslizamiento, como si, sobre todo, el papel de una palabra en la lengua no fuera tanto como su pasado mismo, dirigido por el pasado contemporáneo del vocabulario, reflejo, a su vez, de la etapa social del momento. Bureau es la expresión que significa oficinas públicas. Cuando pido timbres en la ventanilla del correo, el empleo que hago del término requirió bastante
para establecerse junto con la organización lentamente elaborada de un servicio postal. La transformación técnica que para el mayor provecho del intercambio de ideas sustituyó la impresión de un sello por la aplicación de una estampilla. Ello fue posible solo porque las diferentes acepciones del antiguo nombre, especializadas por oficios, actualmente se han alejado de lo suficiente como para que ya no haya el mínimo riesgo de confundir el timbre de mi carta con, por ejemplo, el timbre gracias al cual el laudero presume de la pureza de sus instrumentos. Orígenes del régimen feudal, se dice. ¿Dónde buscarlos? Algunos han respondido en Roma, otros en Germania. Las razones de estos espejismos son evidentes. En efecto, en uno y otro lugares existen ciertos usos, relaciones de clientela, compañerismo guerrero, papel de la renta de la tierra como salario por servicios prestados, que las generaciones posteriores, contemporáneas en Europa, de las épocas llamadas feudales, habrían de continuar. Por lo demás, no sin modificarlas considerablemente. Sobre todo, en ambas partes se usaban palabras, tales como beneficio entre los latinos y feudo entre los germanos, que estas generaciones continuaron usando, confiriéndoles poco a poco y sin advertirlo un contenido casi completamente nuevo. Porque, para desgracia de los historiadores, los hombres no suelen cambiar de léxico cada vez que cambian de costumbres. Ciertamente, estas son las constataciones llenas de interés. ¿Podemos pensar que agotan el problema de las causas? El feudalismo europeo, en sus instituciones características, no fue un arcaico tejido de supervivencias. Durante cierta fase de nuestro pasado, nació de todo un ambiente social. Señobo dice en alguna parte, creo que las ideas revolucionarias del siglo XVIII provienen de las ideas inglesas del siglo XVII. Quería con eso decir que por haber leído ciertos escritos ingleses del siglo anterior o por haber recibido indirectamente su influencia, los publicistas franceses del siglo de las luces adoptaron los principios políticos de aquellos. Se le podrá conceder la razón, suponiendo al menos que en las fórmulas extranjeras nuestros filósofos no hayan añadido a su vez nada original en cuanto a la sustancia intelectual o a la tonalidad de sentimiento. Pero incluso así reducida a un préstamo, no sin mucha arbitrariedad, la historia de ese movimiento de las ideas distará mucho de haber sido completamente esclarecida, porque siempre subsistirá el problema de saber por qué la transmisión ocurrió en la fecha indicada, ni más tarde ni más temprano. Un contagio supone dos cosas, generaciones microbianas y el instante en cuando el mapa prende un terreno. En pocas palabras, un estudio histórico nunca se explica plenamente fuera del estudio de su momento. Esto es cierto para todas las etapas de la evolución, para la que vivimos y para las otras. El proverbio árabe lo dijo antes que nosotros. Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Por no haber meditado sobre esta sabiduría oriental, el estudio del pasado a veces se ha desacreditado. 5. Pasado y presente. En las antípodas de los escudriñadores de los orígenes se colocan los devotos de lo inmediato. En una de sus obras de juventud, Montesquieu habla de esa cadena infinita de las causas que se multiplican y combinan de siglo en siglo. De creer a algunos escritores, la cadena en el extremo más cercano a nosotros sería aparentemente muy tenue, porque conciben el conocimiento de lo que llaman presente casi absolutamente desligado del pasado. La idea de está muy extendida como para no merecer un intento por analizar sus elementos. En primer lugar, conviene observarla. Tomada a la letra sería propiamente impensable. ¿Qué es en efecto el presente? En lo infinito de la duración, un punto minúsculo que sin cesar se esquiva, un instante que muere tan pronto como nace. Acabo de hablar, acabo de actuar y mis palabras o mis actos se hunden en el reino de memoria. Estas son las palabras, a la vez triviales y profundas, del joven Goethe. No hay presente, solo devenir. Una pretendida ciencia del presente, condenada a una eterna transfiguración,
se metamorfosearía en cada momento de su ser, en ciencia del pasado. Ya lo sé, se me tildará de sofista. En el lenguaje común, presente significa pasado cercano. Aceptamos, pues, desde ahora, sin titubear, este empleo un tanto impreciso de la palabra, y no es que se deje de ocasionar, a su vez, serias dificultades. La noción de proximidad no solo carece de precisión, de cuántos años se trata, sino también nos coloca en presencia del más efímero de los atributos. Si el momento actual, en el sentido estricto del término, no es sino algo que continuamente se esfuma, la frontera entre el presente y el pasado se desplaza con un movimiento no menos constante. ¿Acaso el régimen de la moneda estable y del patrón oro, que en el pasado aparecería en todos los manuales de economía política como la norma misma de la actualidad, sigue siendo para el economista de hoy en día, algo actual, o ya es historia que huele un poco a viejo? Sin embargo, tras estos paralogismos es fácil descubrir un haz de ideas menos inconsistentes, cuya simplicidad, al menos aparente, ha seducido algunas mentes. En el vasto decurso del tiempo, se cree que es posible apartar una fase de extensión corta, relativamente poco distante de nosotros en su punto de partida. Esa fase comprende en su última etapa los días en que vivimos. Nada en ella, ni las características más sobresalientes del estado social o político, ni las herramientas materiales, ni la tonalidad general de la civilización presentan, al parecer, diferencias profundas respecto al mundo en el cual nos desenvolvemos. En pocas palabras, parece estar afectada, en relación con nosotros, por un coeficiente muy fuerte de contemporaneidad. De ahí el honor o la limitación de que esa fase no se confunda con el resto del pasado. Lo que sucede a partir de 1830 ya no es historia, nos decía uno de nuestros profesores de liceo, que era muy viejo cuando yo era muy joven. Eso es política. Hoy en día ya no se diría a partir de 1830. Las tres gloriosas, a su vez, han envejecido. Ni eso es política, se diría más bien con un tono respetuoso. Es sociología, o con menos consideración, periodismo. Muchos, sin embargo, repetirían de buen grado, lo que sucede a partir de 1914 o 40 ya no es historia. Por lo demás, sin entenderse bien sobre los motivos de este ostracismo. Algunos, al considerar que todos los hechos más cercanos a nosotros son, por lo mismo, rebeldes a todo estudio realmente sereno, simplemente quieren evitar la casta de Clio, que la casta de Clio tenga contactos demasiado ardientes. Me imagino que así pensaba mi antiguo maestro, lo que sin duda supone poco control sobre nuestros nervios y también olvida que, cuando las resonancias sentimentales entran en juego, el límite entre lo actual y lo no actual dista mucho de determinarse necesariamente por la medida matemática de un intervalo de tiempo. ¿Cuánto se equivocaba mi buen director del liceo languedociano, donde yo haría mis primeras armas, cuando me advertía con su vozarrón de capitán de enseñanza? Aquí el siglo XIX no es muy peligroso. Cuando toque usted las guerras de religión, será muy prudente. En verdad, quien una vez ante su mesa de trabajo no tiene la fuerza para sustraer su cerebro del virus del momento, será muy capaz de dejar que las toxinas se filtren hasta el comentario sobre la Ilíada o el Ramayana. Por el contrario, otros estudiosos consideran con justa razón que el presente humano es perfectamente susceptible de conocimiento científico, pero reservan su estudio a disciplinas muy distintas de aquella que tiene por objeto al pasado. Analizan, por ejemplo, pretenden comprender la economía contemporánea con ayuda de las observaciones limitadas en el tiempo a algunas décadas. En pocas palabras, consideran que la época en la que viven está separada de las que precedieron por contrastes muy vivos como para no llevar en sí misma su propia explicación. La historia de los periodos un poco lejanos solo los seduce como un inofensivo lujo intelectual. Así, por un lado, tenemos un puñado de anticuarios ocupados por una macabra dirección en desfajar a los dioses muertos, y por la otra, a los sociólogos, economistas, publicistas, únicos exploradores de lo vivo. Lo curioso es que la idea de este cisma surgió hace muy poco.
Los antiguos historiadores griegos, un Herodoto, un Tucídides, los verdaderos maestros de nuestros estudios, los antepasados cuyas imágenes merecerían figurar eternamente en el celia de la corporación, más cerca de nosotros jamás soñaron que para explicar la tarde bastaría conocer a lo mucho la mañana. Quien quiera atenerse al presente, a lo actual, no comprenderá lo actual, escribía Michelet en las primeras líneas de su hermoso libro El pueblo, que sin embargo se estremecía con las fiebres del siglo. Y ya Leibniz colocaba entre los beneficios que esperaba de la historia los orígenes de las cosas presentes encontrados en las cosas pasadas, porque añadía, una realidad no se comprende mejor sino por sus causas. Pero desde Leibniz, desde Michelet, se produjo un hecho importante. Las revoluciones sucesivas de las técnicas ampliaron de manera desproporcionada el intervalo psicológico entre las generaciones. Tal vez, no sin algo de razón, el hombre de la edad de la electricidad y del avión se siente muy alejado de sus antepasados. Con mayor imprudencia, concluye de buen grado que ha dejado de estar determinado por ellos. Agréguese el giro modernista innato a toda mentalidad de ingeniero. Para echar a andar o reparar un dínamo, ¿acaso es necesario haber penetrado en las ideas del viejo Volta sobre el galvanismo? Por una analogía sin lugar a dudas coja, pero que se impone espontáneamente a más de una mente sometida a la máquina, también se pensará que, para comprender los grandes problemas humanos de la actualidad y para tratar de resolverlos, no sirve de nada haber analizado sus antecedentes. Algunos historiadores, que sin advertirlo también se encuentran dentro de esta atmósfera mecanicista, dicen a coro: como explicación del presente, la historia se reduciría casi al estudio del periodo contemporáneo. No temían escribir así dos de ellos en 1899. Considerando de cerca el privilegio de la autointeligibilidad, que de esta manera se reconoce al presente, se apoya en una serie de extraños postulados. En primer lugar, supone que el intervalo de una o dos generaciones, las condiciones humanas han sufrido un cambio no solo muy rápido, sino también total, de suerte que ninguna institución con cierta antigüedad, ningún comportamiento tradicional habría escapado a las revoluciones del laboratorio o de la fábrica. Se olvida la fuerza de la inercia propia de tantas creencias sociales. El hombre se pasa la vida montando mecanismos de los que después se vuelve prisionero, más o menos voluntario. ¿Qué observador al recorrer las tierras del norte no se ha impresionado por el extraño diseño de los campos? A pesar de las atenuaciones que en el curso de los tiempos las vicisitudes de la propiedad han aportado al esquema primitivo, el espectáculo de esas tiras desproporcionadamente angostas y alargadas que fragmentan la sierra arable en un número prodigioso de parcelas todavía confunde al agrónomo. El derroche de esfuerzos que implica semejante disposición, las molestias que impone a quienes las explotan son incuestionables. ¿Cómo explicarla? A través del Código Civil y sus inevitables efectos han respondido algunos publicistas demasiado impacientes, y agregan: modifiquen nuestras leyes sobre la herencia y terminarán con el mal. Si hubiera conocido mejor la historia, si también hubieran interrogado mejor a una mentalidad campesina formada por los siglos del empirismo, hubieran considerado el remedio menos fácil. De hecho, esta estructura se remonta a orígenes tan lejanos que hasta hoy en día ningún estudioso ha logrado dar una explicación satisfactoria. Y los roturadores de la época de los dólmenes probablemente tienen que ver con este asunto más que los legisladores del primer imperio. Al prolongarse aquí el error sobre la causa, como ocurre casi necesariamente a falta de la terapéutica, la ignorancia del pasado no se limita a entorpecer el conocimiento del presente, sino que compromete en el presente la acción misma. Pero hay más. Para que una sociedad, cualquiera que sea, pudiera estar del todo determinada por el momento inmediatamente anterior al que vive, no solo necesitaría una estructura tan adaptable al cambio, que la dejaría auténticamente deshuesada. Además,
necesitaría que los cambios entre generaciones ocurrieran solo, si se me permite decirlo así, a manera de fila india, los hijos sin otro contacto que sus antepasados que por mediación de sus padres. Ahora bien, esto no sucede ni siquiera con las comunicaciones puramente orales. Obsérvese, por ejemplo, nuestros pueblos. Debido a que las condiciones de trabajo mantienen al padre y a la madre alejados de los hijos pequeños durante casi todo el día, los niños son educados sobre todo por sus abuelos. En cada nueva formación de las mentes se da un paso hacia atrás, el cual, por encima de la generación eminentemente portadora de los cambios, une los cerebros más maleables con los más cristalizados. Sin duda, de ahí viene, antes que nada, el tradicionalismo inherente a tantas sociedades campesinas. El caso es particularmente claro, no es único, como el antagonismo natural a los grupos de edad se da principalmente entre grupos limítrofes, más de una generación de jóvenes se debe a las lecciones de los viejos por lo menos tanto como la de los hombres maduros. Con mayor razón, lo escrito facilita enormemente entre dos generaciones que a veces muy separadas, esas transferencias de pensamientos que propiamente dan continuidad a una civilización. Lutero, Calvino, Loyola, quizás hombres de otros tiempos, hombres del siglo XVI. El historiador que trate de comprenderlos y hacer que se les comprenda tendrá como primera tarea volver a situarlos en su medio, sumergidos en la atmósfera mental de su tiempo, de cara a problemas de conciencia que no son exactamente los nuestros. Sin embargo, nos atreveríamos a decir que para el mundo actual la comprensión justa de la Reforma protestante o de la Reforma católica, separadas de nosotros por un espacio varias veces centenario, no importa más que el de muchos otros movimientos de ideas o sensibilidades, sin duda más cercanas en el tiempo, pero más efímeras. Después de todo, el error está claro y probablemente para acabarlo basta con formularlo. Hay quienes representan la corriente de la evolución humana formada por una serie de breves y profundas sacudidas, cada una de las cuales no duraría sino el término de unas cuantas vidas. Por el contrario, la observación prueba que en este inmenso continuo las más grandes conmociones son perfectamente capaces de propagarse desde las moléculas más distantes hasta las más cercanas. ¿Qué diríamos de un geofísico que, conforme con contar con los miramientos, consideraría que la acción de la Luna sobre nuestro globo es mucho más importante que la del Sol? En la duración como en el cielo, la eficacia de una fuerza no se mide exactamente por la distancia. En fin, entre las cosas pasadas, habría que considerar inútil el conocimiento de aquellas creencias que desaparecen sin dejar la menor huella, formas sociales abortadas, técnicas muertas, que al parecer han dejado de dominar al presente. Ello sería olvidar que no existe conocimiento verdadero sin una cierta escala de comparación, a condición, por supuesto, de que se confronten realidades diversas, pero también parecidas. No se podría negar que este sea el caso. Ciertamente, ya no creemos hoy en día, como escribía Maquiavelo o como pensaban Hume o Bonand, que en el tiempo haya, por lo menos algo inmutable, el hombre. Hemos aprendido que el hombre también ha cambiado mucho, en su mente y probablemente hasta en los más delicados mecanismos de su cuerpo. ¿Cómo podría ser de otro modo? Su atmósfera mental se ha transformado profundamente, su higiene y su alimentación también. Sin embargo, es necesario que en la naturaleza humana y en las sociedades humanas haya un fondo permanente, sin el cual los nombres mismos del hombre y de la sociedad no significarían nada. Creeremos, pues, comprender a estos hombres si sólo los estudiamos en sus reacciones frente a las circunstancias particulares del momento. Incluso la experiencia resulta insuficiente para explicar lo que son en este momento. Muchas potencialidades provisionalmente poco aparentes, pero que en cualquier momento pueden despertarse. Muchos motores más o menos inconscientes, muchas actitudes individuales o colectivas permanecerán en la sombra. Una experiencia única nunca es capaz de discriminar sus propios factores, por ende, de dar su propia interpretación. Asimismo, esta solidaridad entre las edades es tan fuerte que los lazos de inteligibilidad
inteligibilidad entre ellas tienen en verdad un doble sentido. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero quizás es igualmente vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Ya he recordado en otro lugar la anécdota. Acompañaba a Henry Periné en Estocolmo. Apenas habíamos llegado, me dijo: ¿qué vamos a ver primero? Parece que hay un ayuntamiento nuevecito. Empecemos por él. Después, como si quisiera evitar mi asombro, añadió: si fuera anticuario, no tendría ojos más que para las cosas antiguas. Pero soy historiador, por eso amo la vida. En efecto, esta facultad para aprender lo vivo es la principal cualidad del historiador. No nos dejemos engañar por cierta frialdad de estilo. Los más grandes entre nosotros la han tenido, Fustel o Maitland a su manera, que era más austera, y Michelet, no menos. Y quizá esta facultad sea en sus orígenes un don de las hadas que nadie puede pretender adquirir fuera de la cuna. Pero no por eso es menos necesario ejercerla y desarrollarla constantemente. ¿Cómo hacerlo sino de la misma manera como el propio Pirené nos enseñaba, a través de un contacto permanente con el presente? Porque el estremecimiento de la vida humana, que requiere de un gran esfuerzo para ser restituido a los textos antiguos, es aquí directamente perceptible a nuestros sentidos. En muchas ocasiones ya había leído y contado historias de guerras y batallas, pero conocía realmente en el sentido pleno del verbo conocer, conocía por dentro lo que era para un ejército, lo que para un ejército es quedar cercado y para un pueblo sufrir la derrota, antes de haber experimentado yo mismo esa náusea atroz. Durante el verano y el otoño de 1918, antes de haber respirado la alegría de la victoria, con la que verdaderamente espero algún día volver a llenar mis pulmones, aunque el perfume, desgraciadamente, no será el mismo. ¿Sabía yo realmente lo que encierra esa hermosa palabra? En verdad, inconscientemente o no, siempre tomamos de nuestras experiencias cotidianas, matizadas con nuevos tintes donde es preciso, los elementos que nos sirven para reconstruir el pasado. ¿Qué sentido tendrían para nosotros las palabras que empleamos para caracterizar los estados de ánimo desaparecidos, las formas sociales desvanecidas, si no hubiéramos visto antes vivir a los hombres? Es 1000 veces preferible sustituir esa asimilación instintiva por una observación voluntaria y controlada. Supongo que un gran matemático no será menos grande por haber cruzado el mundo en el que vive con los ojos cerrados. Pero el erudito, a quien no le gusta mirar a su alrededor ni a los hombres, ni a las cosas, ni a los acontecimientos, él tal vez merecería, como decía Periné, el nombre más útil de anticuario. Haría bien en renunciar al de historiador. Por otra parte, la educación de la sensibilidad histórica no siempre es la única en juego. Sucede que en una línea dada, el conocimiento del presente importa de una manera aún más directa para la comprensión del pasado. En efecto, sería un grave error creer que el orden adoptado por los historiadores en sus investigaciones debe modelarse conforme al de los acontecimientos. Aunque luego tengan que restituir su verdadero movimiento a la historia, a menudo pueden sacar provecho si comienzan a leerla, como decía Maitland, al revés. Porque el camino natural de toda investigación es ir de lo mejor conocido o lo menos mal conocido a lo más oscuro. Probablemente dista mucho de que la luz de los documentos se vuelva progresivamente más viva a medida que descendemos por el hilo de las edades. Por ejemplo, estamos incomparablemente menos informados sobre el siglo V de nuestra era que sobre la época de César o de Augusto. En la mayoría de los casos, los periodos más cercanos sí coinciden con las zonas de relativa claridad. Añádese que al proceder mecánicamente de atrás para adelante, siempre se corre el riesgo de perder el tiempo buscando los principios o las causas de los fenómenos que, a la luz de la experiencia, quizá resulten imaginarios. Por no haber practicado un método prudentemente regresivo, ahí donde era necesario, los más ilustres entre nosotros a veces se abandonaron a extraños errores. Fustel se dedicó a buscar los orígenes de las instituciones feudales de las que, me temo, se formó una imagen bastante confusa y las premisas de una servidumbre que,
mal enterado por las descripciones de segunda mano, concebía bajo tintes del todo falsos. Ahora bien, quizá menos excepcionalmente de lo que se piensa, sucede que para alcanzar la luz resulta necesario llegar hasta el presente. Ya sabemos que cada uno de los rasgos fundamentales, nuestro paisaje rural data de épocas sumamente lejanas, pero para interpretar los escasos documentos que nos permiten penetrar en esa brumosa génesis, para plantear correctamente los problemas, incluso para tener idea de ellos, hubo que cumplir con una primera condición: observar, analizar el paisaje actual, porque sólo él podía proporcionar la perspectiva de conjunto de la que era indispensablemente partir. Ciertamente, no se puede imponer de adelante hacia atrás esta imagen, inmovilizada de una vez por todas en cada etapa del pasado con la que uno se vaya encontrando. Tanto en un tiempo como en el otro, lo que el historiador quiere captar es un cambio, pero en la película que está considerando, solo el último rollo está intacto. Para reconstruir los trazos rotos de los otros, primero hubo que enrollar la bobina en sentido inverso a las tomas. No hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo, que sin cesar necesita unir el estudio de los muertos con el de los vivos. ¿Cómo llamarla? Ya he dicho por qué el antiguo nombre de historia me parece el más amplio, el menos exclusivo, también el más cargado de conmovedores recuerdos de un esfuerzo mucho más que secular, por ende el mejor. Al proponer que se prolongue hasta el presente, en contra de ciertos prejuicios, por lo demás menos antiguos que la palabra misma, no pretendemos, habrá que defendernos contra ello, ninguna reivindicación corporativa. La vida es demasiado breve y los conocimientos que se adquieren muy lentamente como para permitir, incluso al mayor genio, tener una experiencia total de la humanidad. El mundo actual, tanto como la Edad de Piedra y la egiptología, siempre tendrán sus especialistas. A unos como a otros, simplemente se les pide recordar que las investigaciones históricas no padecen de autarquía. Aislado, ningún especialista entenderá nada sino a medias, incluso en su propio campo de estudio, y la única historia verdadera, que no puede hacerse sino con ayuda mutua, es la historia universal. Sin embargo, una ciencia no se define únicamente por su objeto. Sus límites también pueden marcarse marcarse por la naturaleza propia de sus métodos. Falta todavía preguntarnos si, a medida en que nos acercamos o alejamos del momento presente, las técnicas mismas de la encuesta no deberían ser radicalmente distintas. Esto equivale a plantear el problema de la observación histórica.